Buenas noches. El Instituto Argentino Germano les agradece muy cálidamente la presencia. Para el Instituto es un goce compartir la espiritualidad de Jorge Terpin en uno de sus temas más caros, el universo jesuita en Santa Fe y la región. Ingeniero agrónomo de Largada, como ustedes saben, Jorge Terpin ha hecho después un recorrido por otras zonas culturales. Es licenciado en museología, magíster en conservación, preservación y restauración de monumentos y sitios. Y ha hecho este recorrido por su sensibilidad hacia el arte y lo patrimonial. Ha sido director de Cultura Municipal, profesor de la Universidad del Litoral, miembro fundador del glorioso Centro Transdisciplinario de Investigaciones de Estética. Y ha acompañado con generosidad numerosas instituciones, la Casa de la Cultura, el Museo de los Jesuitas, Rotary, tantas, pero esta noche lo disfrutamos nosotros. Quiero compartir con ustedes un poco la historia del Colegio de los Jesuitas aquí en Santa Fe. Pero como todo, tiene un recorrido que se inicia no precisamente en nuestra zona, en nuestro país, sino que su origen, como tantas otras cosas, ocurre en Europa. Una Europa que de alguna manera tenemos que rozar para un poco entender qué es lo que estaba pasando. La imagen que aquí vemos es de un papa, Alejandro Borgia. Este papa Alejandro Borgia ocupa el papado desde 1492 hasta 1503. Me parece interesante ubicarlo porque él es el papa que inicia su papado con el descubrimiento de América. Y uno de sus primeros documentos es un brevis. El brevis es un documento de menor valor, de menor importancia que la encíclica, que se llamaba Inter Cetera, que determinaba que las tierras descubiertas al este pertenecían a la corona española, mientras que las encontraban, al oeste a España. Las que se encontraban al este pertenecían a la corona de Portugal como una manera de resguardar todo ese recorrido que estaban haciendo los portugueses de algunos años hasta el Cabo de Buena Esperanza. Posteriormente eso es completado con el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas habla de que a 390 millas al oeste de las islas de Cabo Verde pertenecían a España y al este a Portugal. Cuando uno va camino a Florianópolis, pasa por una ciudad que se llama San Antonio dos Anjos do Laguna, que todo el mundo la conoce por Laguna. Cuando uno ingresa a la ciudad vieja encuentra un monolito que dice hasta acá llegaba, ¿no es cierto?, la tierra correspondiente a Portugal. Es decir, que Portugal avanza sobre el territorio español de una manera absolutamente imperialista, y eso es una de las causas, ¿no es cierto?, que presiona sobre las tierras de España, entre las cuales se encontraban las reducciones jesuíticas, especialmente las del sur del Brasil. Pero además también, porque uno cuando empieza a leer, es como que uno da vuelta una página y encuentra un folio lleno de información.
Este papa, Borgia, Alessandro Borgia, Rodrigo Borja, porque era Borja, español, nacido en Játiva, Florencia, tuvo varios hijos, ha habido con una mujer que se llamaba Lavanosa Cataneo. Y de esa descendencia, su bisnieto fue San Francisco Borja, tercer general de la orden y uno de los grandes santos jesuíticos. Esto es el tempietto de Bramante, es un exvoto construido como una promesa, ¿no es cierto?, por los reyes católicos que habían tenido a su primogénito Juan, que posteriormente muere muy joven. Pero esto, digamos, yo lo traigo como que es un ejemplo de lo que es el arte en Europa en aquel momento, el clasicismo más puro. San Pietro in Montorio es un templo circular construido sobre el lugar donde la tradición indica o cuenta que fue crucificado San Pedro cabeza abajo. ¿Por qué también lo traigo a colación? Porque este papa es Julio II, Julio de la Rovere. ¿A quién? Este papa le había encomendado a Miguel Ángel que le construyera una fabulosa tumba. Esa tumba era casi del tamaño o inspirada en lo que era el famoso mausoleo de Halicarnaso, la sepultura del rey Mausolo. Era enorme. Entonces, se necesitaba casi una iglesia nueva, y es una de las razones por las cuales Bramante, llamado por el Papa, para construir esta iglesia. Esta es una medalla conmemorativa donde se observa la gigantesca cúpula en cruz latina con dos pequeños campanarios y 4 cúpulas que rodeaban este centro. Lo traigo también a colación porque para poder construir se necesitaban cifras fabulosas, y eso es una de las razones por las cuales comenzó la venta de la indulgencia, una de las causas acusadas, ¿no es cierto?, por el motivo de la reforma. Y finalmente este papa, este es Pablo III, Paulo Farnese. Esto es una pintura que es una maravilla de Tiziano, donde se lo ve a Paulo III con Ottavio Farnese y Alessandro Farnese. Procuro cuidar mucho la puntuación porque me acompañan 2 compañeras mías de italiano y espero que después me expliquen que pronuncio mal el italiano. Ottavio Farnese y Alessandro Farnese. Este papa, ¿por qué es importante? Porque es el papa que convoca al Concilio de Trento, pero sobre todo es el papa que en 1540, mediante un documento que se denomina Regimine Militantes Ecclesiae, en 1540 crea la orden de los jesuitas. Este es el papa que crea a los jesuitas en 1540, en el medio, en el fragor de lo que es la reforma y la contrarreforma. Este es el papa, ¿no es cierto?, que le encarga a Miguel Ángel no solamente la pintura, ¿no es cierto?, del juicio final, sino también la crucifixión de San Pedro. ¿Qué pasa en España? España es un momento muy especial que está pasando. Atraviesa un siglo, el Cinquecento, dicen los italianos, el siglo XVI, donde aparecen figuras de una calidad excepcional. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, magistralmente representada en el éxtasis de Santa Teresa por Bernini, ¿no es cierto?, que se encuentra en la Capilla Cornaro, en la iglesia que se llama Santa María de la Victoria. Es una iglesia que hay que conocerla porque realmente es fabulosa. Y por supuesto la figura capital que nos convoca, ¿no es cierto?, en España, tenemos a San Ignacio de Loyola, que aparece aquí representado con sus atributos, los ejercicios, ¿no es cierto?, y aquí sosteniendo esto que es IHS. El nombre de Jesús en griego, las 3 primeras letras son IHC, y en latín es IHS.
que uno lo traduce o lo recompone o lo retraduce con Jesús, uomini, hombre, salvatore. Sí, Jesús salvador de los hombres, que un poco es el lema de los jesuitas. Lo voy a hacer muy sucinto porque si no podemos estar la noche entera acá. Es un ex militar que aprovecha su experiencia en el ejército y conforma una orden absolutamente distinta a las existentes. Es una orden donde hay una férrea disciplina, donde toda la gente tiene una sólida formación, no solamente lo espiritual, sino lo intelectual y artístico, y ninguno, por la conformación, se podía sentir ni absoluto ni solitario. Eso le posibilitó esa conformación y a su vez esa flexibilidad que, si bien fue creada en 1540 en Roma, la casa está en Roma, en 1553 ya se encontraban en México. 13 años después ya la orden estaba en México. Y así se expandió por absolutamente casi todo el orbe conocido, desde, podría ser Portugal, ¿no es cierto?, las colonias de Portugal, las colonias de América, el sur de Estados Unidos, Cuba, Brasil, quien ha ido, por supuesto, a San Salvador de Bahía. La catedral de San Salvador de Bahía es la iglesia de los jesuitas. Ese gigantesco IHS que uno tiene en el cielo, en el techo, no deja ni igual a dudas, ¿no es cierto?, que es el anagrama de los jesuitas, que era la iglesia de los jesuitas. Y por supuesto que esa orden, ¿no es cierto?, llega aquí a América, a lo que sería esta zona, ¿no es cierto?, conformada por la Terra Incógnita, porque cuando uno habla de el Nuevo Mundo y el Viejo Mundo, quizá eso no termina de definir lo que era este lugar. Este lugar era la Terra Incógnita, no se sabía absolutamente nada, no se sabían los límites, no se sabía qué había ni hasta dónde llegaba, ni qué comprendía ni qué existía allí. Entonces, esta orden toma, digamos, la zona nuestra, zona de lo que podría ser la Mesopotamia, que conforma lo que es la gigantesca provincia jesuítica del Paraguay, que toma Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y gran parte de la Argentina. Es decir, esta zona conformaba, ¿no es cierto?, la provincia de Paraguay. Esos jesuitas, ¿no es cierto?, pocos en número, pero de una capacidad extraordinaria, porque uno lee cualquiera de las memorias de ellos y dice, ¿cómo cuerno podían hacer tanto? ¿De dónde sacaban esa capacidad? ¿No es cierto? Era una suerte como que se desgastaban en la acción. A veces a mí me resulta hasta difícil poder llegar a entender todo lo que podían hacer y hacían. ¿No es cierto? Hacen desde obras de arquitectura, de irrigación, de saneamiento, de lingüística, de botánica, es decir, hacen absolutamente todo. Es como que tomar y escribir enciclopedia general de estas tierras. Las ruinas, ¿no es cierto?, tanto de Trinidad como de Corpus, San Miguel, por ejemplo, lo que son todas las obras, ¿no es cierto?, que pueden ser digamos, de arte, ¿no es cierto?, ya sea el tallado, el dorado, el repujado, el calado, estos trabajos en piedra, ¿no es cierto? Ustedes pongámonos a pensar que a veces podría haber 3 o 4, 5 jesuitas, pero todo lo que lograban hacer era absolutamente colosal. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de Yapeyú, Yapeyú lo conocemos como el lugar donde nació San Martín, pero Yapeyú era la reducción de Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú. Era el gran conservatorio jesuítico. Allí se enseñaba el canto, se enseñaban los instrumentos, se hacían los instrumentos. Cualquiera de nosotros que maneja o que ha tocado algún instrumento sabe lo difícil, lo que es el ser luthier. Es una especialidad absolutamente excepcional. Bueno, ellos lo hacían de los indios. Yo he leído mucho, por ejemplo, algunos escritores argentinos que hablan, incluso, no lo critico, ¿no?, pero lo nombro porque lo dice.
Mujica Lainez habla de la insignificancia casi espiritual de los indios que estaban en esta zona. Y digo indios para usar un término que no debería usar, sino son habitantes primigenios. Eran los habitantes de nuestro país. Eran habitantes que tenían un escaso desarrollo intelectual, un escaso desarrollo de su cultura. Estábamos a siglos de evolución de lo que empezaron los mayas, los aztecas, los olmecas, que eran civilizaciones absolutamente extraordinarias, absolutamente fascinantes. ¿Cierto? Cualquiera de nosotros que puede visitar las ruinas de Tenochtitlán o haber visitado Chichén Itzá queda azorado, ¿no es cierto? Cualquiera incluso en el mismo Perú, qué sé yo, uno va a Sacsayhuamán y ve lo que son las ruinas de la fortaleza, con piedras que tienen 12 lados, encastradas unas con otras, en piedras ciclópeas, y dice, ¿cómo han hecho los indios? Y vuelvo a enfiarmar el tema, para construir semejantes edificios colosales. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, las ruinas de nuestro tan devastado y destruido San Ignacio. Pero no solamente eso. Los idiomas, totalmente desconocidos en Europa, eran recogidos, traducidos y editados en Europa. O esto, mejor todavía, sermones y ejemplos en lengua guaraní, pero lo curioso es esto, publicado en el pueblo de San Francisco Javier. En los pueblos jesuíticos había imprenta. La famosa imprenta de los niños Expósito, que tantos hablamos, era una imprenta jesuítica, que cuando fue la expulsión, la Junta de Temporalidades la trae de la misión y comienza la producción, ¿no es cierto?, la edición de los niños Expósito, porque lo que producía esa imprenta era utilizado para solventar los chicos que eran dejados huérfanos. La casa de los niños Expósito era esa casa donde uno dejaba el chiquito en un torno que se daba vuelta del otro lado, y entonces lo recibían. Eran chicos que de la nada. Entonces, lleguemos a lo que es nuestra primitiva Santa Fe. Desde el Río de la Plata hasta Asunción no había absolutamente nada. Yo creo que la fundación de Pedro de Mendoza de Buenos Aires, un poco como dice Borges, la fundación mitológica de Buenos Aires, aunque no se refería concretamente a eso. Entonces, don Juan de Garay, en 1573, un 15 de noviembre, en tierra de Calchines, en Mocoretaes, en una planicie al costado del arroyo de los Quiloazas, como se denominaba en aquel momento, en el nombre de la Santísima Trinidad, la Virgen María y la Universalidad de todos los santos, funda la ciudad de Santa Fe, 1573. Los jesuitas llegan efectivamente a establecerse en 1610. En el mes de agosto de 1610 llegan dos jesuitas, el padre Suárez y el hermano Sigorda. Se presentan ante el cabildo reunido diciendo que vienen a fundar casi convento, y se nos otorga frente a la plaza, ¿cierto?, un terreno que iba desde frente a la plaza una cuadra hasta la barranca contra el río. Tomaban la mitad, la parte norte de la manzana, la sur correspondía a Hernandarias. Y en 1611 hay una carta, ¿cierto?, del mes de abril, donde el padre escribe diciendo lo siguiente: estando al pie de la obra, sería la obra de la iglesia y del convento, y esperando a los niños de la escuela, es decir, que ya en 1611 comienza la actividad educativa de los jesuitas en la primitiva Santa Fe. Ese es el origen del colegio más antiguo de la República Argentina, que inicia la enseñanza secundaria en 1615, como lo cuenta Lozano. Santa Fe en aquel momento era una ciudad muy pobre, porque estaba cercada por los indios, no tenía riquezas, de las riquezas que importaban en aquel momento, que eran los metales preciosos, o los grandes bosques, ¿no es cierto? Para nada, era una ciudad pequeña. Pero esa ciudad
llega en 1633 un hermano jesuita flamenco, que podría ser la actual Bélgica, llamado hermano Louis Berger. Este hermano Louis Berger, como todos los jesuitas, tenía varias capacidades, tenía varios talentos. Era músico, eximio citarista, conocía algo de farmacia, pero también era pintor. Entonces pinta este cuadro en 1634 llamado el cuadro de la pura y limpia concepción. Él lo pinta de acuerdo a la descripción del Apocalipsis de San Juan. 1633-34 estamos hablando. Este es el cuadro que en 1636, un día de mayo por la mañana, comienza a sudar de la cintura para abajo. Yo no me voy a extender sobre este tema, pero yo les puedo asegurar que es notable cuando uno lee, cuando comienza a sudar de la cintura para abajo, uno lee la descripción de lo que se hizo. Primero, antes que nada, cuando se labra el acta, porque se labran dos actas, uno en el orden civil y otro en el orden religioso. Las dos más o menos dicen lo mismo, pero hacen referencia a que mana agua, sudor, como se llama, de ahí viene el nombre de sudor milagroso, de la cintura para abajo, que eran hilos, primero, que iban cada vez tornándose más caudalosos, que incluso caían sobre el reclinatorio que estaba en pie. Entonces se llama a la gente, entonces se toca la campana y acude, porque en aquel momento la campana, ¿no es cierto?, era un poco el medio de comunicación. Uno tocaba la campana por hechos tristes, importantes, el fuego, la peste, el ataque de los piratas, ¿no es cierto?, llamar a misa, era el sistema de comunicación. Entonces va cayendo la gente, ¿cierto?, los padres, los chicos que estaban en la escuela, y todo el mundo contempla este portento. Se recogen, se humedecen algodones que son conservados. Se labran dos actas donde la gente firma diciendo que en efecto esto acontece así. Posteriormente sucede una serie de portentos milagrosos y allí que el nombre de la Virgen es Virgen de Nuestra Señora de los Milagros. Años después se pinta este momento, que es digamos, de ninguna manera el momento tenía estas características. Sí había negros, había indios, ¿no es cierto?, pero la gente no estaba tan ampulosamente vestida porque indudablemente era una sociedad pobre, ¿no? No estar vestidos de gala, ¿no es cierto?, a acudir a este momento trascendente. Esta obra se encuentra en el Colegio también de la Inmaculada. Hay una cosa que les quiero decir que para mí es increíble. Primero, antes que nada, lo dice Furlong, y todo lo podemos asegurar sin lugar a duda, que es la obra de arte más antigua, ¿no es cierto?, que se conserva en el Río de la Plata. No hay otra obra que tenga esta antigüedad pintada aquí y que esté en este absoluto estado de perfección que se encuentra. Eso para mí ya tiene algo de portentoso. Porque ustedes no se olviden que cuando los jesuitas son expulsados, la iglesia incluso queda años cerrada. Y nunca le pasó absolutamente nada al cuadro. El cuadro conserva la lozanía casi como cuando se pintó. Las únicas personas que han trabajado sobre el cuadro, lo único que hicieron fue limpiar una cierta suciedad, entre las cuales se encontraba la tierra lógica que va cayendo y el humo de las velas, ya que se le ponían las velas por delante. Eso era lo único que se hizo. El profesor Welchen, que fue el profesor de la universidad, profesor de colegio. Vamos ahora a qué enseñaban los jesuitas y cómo lo enseñaban. Ellos tenían un sistema unificado, como ya les dije, en todas partes el sistema era el mismo de educación, de control, de manejo, absolutamente era universal, una orden universal, que se llamaba, que es el Ratio Atque Instituto Societatis Iesu, que todo el mundo lo conoce como la Ratio Studiorum, que es el sistema de educación jesuita. Es un sistema
de educación implementado a fines del siglo XVI, 1584, si no me equivoco, por un general Aquávila. Él consultó a las personas más brillantes de aquel momento. Les dijo, bueno, como diciéndoles, bueno, propongan. Entonces se consultó a todas las personas más brillantes, se hizo un sistema de estudio, se lo puso en práctica, se le hicieron las correcciones y luego de todas esas pruebas, ¿no es cierto?, se lo implementó en absolutamente todos los colegios jesuíticos del mundo, que con algunas modificaciones y ayornamientos es el que se sigue usando. Por ejemplo, proponía la traducción del latín al castellano, del castellano al latín, tratar de imitar a tal o cual escritor. Se promovían los debates, las confrontaciones, e incluso con una manera muy interesante, que eran las batallas púnicas del saber. Ustedes saben las guerras púnicas entre Roma y Cartago. Entonces, este es, por ejemplo, el estandarte que tenía una parte del aula, ¿no?, con el emblema de Roma, el águila romana, y las características que se puede. Mientras tanto, el otro tenía el león de Numidia, representando a Cartago. Y más que castigos, porque Tahual no había cumplido con lo que debería hacer, existían premios, es decir, existía la premiación, que era a través de distinciones y, digamos, de alguna manera colaborar en que la gente se superara, los alumnos se superaran. A veces es muy difícil para mí poder mantener una relación entre mi relato y las imágenes. Pero ustedes saben que entre 1650 y 1660 hubo que trasladar la ciudad de Santa Fe desde los viejos sitios en que ya está hasta la actual. Entonces, bueno, saben las razones, que era el ataque de los indios, ¿no es cierto? Y además la barra que continuamente comía los terrenos. No sé si ustedes se recuerdan, me olvidé de marcárselos, había en el mapa toda una línea que marcaba qué es lo que había desaparecido. Por ejemplo, donde estaba el colegio y la casa de Mandares desapareció. Y solamente quedaba un pedazo de lo que es San Francisco, tal cual hoy se observa en las ruinas. Esto es un plano de la ciudad de 1771, si ya han pasado más de un siglo. Pero lo que me interesa mostrarle a ustedes es que cómo hace el cabildo, bueno, todo lo deben conocer, pero debo recordárselos. ¿Cómo hace el cabildo para evitar pleitos y problemas cuando se traslada de una ciudad a los sitios nuevos? Planteó lo siguiente: todo el mundo va a ocupar con respecto a la Plaza Mayor en los nuevos sitios el mismo lugar que ocupaban los sitios antiguos. Y de esa manera no había un problema, no había ninguna discusión, porque todos partían del mismo lugar que habían dejado. Entonces, a los jesuitas les corresponde, frente a la plaza, ¿no es cierto?, esta manzana, estas dos manzanas, que es un caso único en lo que es la América Española, porque la América Española, según las leyes de India, recuerdan que era el famoso cado y el decumano, que se tenían que usar en ángulos rectos, que todas las cuadras tenían la misma longitud, bla, 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 bla. Pero fíjense que acá viene la calle, pero no corta la manzana. Entonces están las dos manzanas, ¿no es cierto?, unidas del colegio jesuítico. Bueno, los jesuitas, como todos los santafesinos, se trasladan. Y en 1658, el padre Marchiano, que era quien se encontraba al frente de la iglesia en ese momento, escribe: al presente estamos poblados en la nueva ciudad. Es decir, ya se encontraban en Santa Fe. Y la placa que se ve sobre el frente de la iglesia dice 1660. Es la fecha en que se terminó el frente de la iglesia. Pero no le demos a los jesuitas más de lo que los jesuitas pudieron hacer. El resto, digamos, era todo muy pobre, porque aquí no había la piedra, la cal, ¿no es cierto?, que había en Córdoba, y teníamos las grandes
los grandes árboles que podía haber en Misiones, ¿no es cierto?, que permitían construir estructuras enormes. Acá el ancho, ¿no es cierto?, estaba dado por el largo de los árboles. Es decir, se ponían 2 árboles, ¿no es cierto?, para hacer la cumbrera, pero no había posibilidad de hacer grandes paredes porque no había cal, no había piedra. La poca piedra que se obtenía era de la otra banda del Paraná, que es material calcáreo que se saca de las barrancas del Paraná, que a veces se ven en algunos espacios, por lo menos hasta hace poco se veía, de la pared del museo, que sería 3 de febrero, después de la iglesia, que está el museo. Allí hay todavía pedazos de ese basamento. Bueno, los jesuitas con el paso de los años van construyendo lo que se considera, al decir de Luis María Calvo, el mayor complejo de Santa Fe en la época colonial. Ellos construyen la iglesia, que mal se mantiene igual. Esto sería el colegio, ¿no es cierto?, con los 2 patios, atrás están todas las dependencias, porque ustedes no se olviden que Santa Fe, de alguna manera, era un nudo de comunicación entre las misiones del Alto Paraná, las misiones que tenía en San Javier, Lorian Pauque y Córdoba. Es decir, había una fluida comunicación. Es interesante hasta leer, por ejemplo, cuando venían los padres visitadores, porque los padres visitadores, eso no se los comenté, eran padres que visitaban a todas las iglesias, los colegios y las misiones, donde hacían un prolijo examen de lo realizado y dejaban asentado lo que debía hacerse y lo que estaba bien hecho. Pero a su vez eso lo comunicaban a la superioridad y así van conformando, ¿no es cierto?, la cantidad de información que finalmente se resumía en lo que llamaban las cartas ánimas. Esas cartas ánimas mandaban toda la información de la provincia jesuítica, la mandaban a Roma. Entonces, desde Roma se podía saber lo que pasaba en cualquier parte y comunicarse rápidamente de un extremo a otro del otro. Y esta teja, que todavía existe y está en la pared sur del santuario de Nuestra Señora de los Milagros, se encontró en lo que era el techo de la cumbrera de la Media Naranja, que indica el año, ¿no es cierto?, que se terminó. Melos me facet, Melos me hizo, y está el año 1670. Algunos dicen que puede ser 1667 o 1678. Para el caso, la verdad, no importa nada. Lo que sí, esto no es cierto, por lo general, las personas que hacían, porque todas estas se hacían, estas son tejas muleras que se hacían sobre los muros, algunas, otras se hacían sobre molde, se hacían una a una. Por lo general, siempre se le ponía alguna grafía como para decir quién la había construido, ¿no es cierto? Cosa que también se hacía en Europa, con las piedras. Pero bueno, todo tiene su principio y tiene su fin. Llegamos, ¿no es cierto?, a este rey francés, español, Carlos III. Nosotros durante el siglo XVI, es decir, en 1500, tuvimos a lo que llamaban los Austrias. Después siguen lo que llaman los Austrias menores. Los Austrias menores era ya la decadencia de la dinastía, que llegó a un nivel realmente terrible. Cuando muere Felipe IV, le decían el Grande, en 1665, Quevedo, muy divertido como escribe, dice, es el rey nuestro señor a modo de los hoyos, más grande cuanto más tierra se le quita. Es decir, era ya la decadencia de esta dinastía. Luego de él, la muerte de él, sigue Mariana de Austria, que era su mujer y su sobrina, porque los austrias practicaron la endogamia hasta el delirio, porque era una manera de evitar problemas dinásticos y dividir, ¿no es cierto?, las posesiones. Resultado, el último hijo de Felipe IV
era, decían Carlos II, el hechizado. Para que ustedes ubiquen, Felipe IV es el que pinta Velázquez. Velázquez lo pinta a caballo, lo pinta con armadura, lo pinta a calle. Y ese chiquito hermoso que a veces está arriba de una jaca en dos patas, con las crines al viento y el chico con la banda celeste adelante, ese era el infante Baltasar Carlos, que muere. Se vuelve a casar, porque también viene su mujer, pero con su sobrina, Mariana de Austria, y tiene ese famoso chico, ¿no es cierto?, que era un retardado, le decían el Carlos el hechizado, pero no porque fue el hechizado, sino porque era muy lelo, muy tonto, era un chico con dificultades graves. Bueno, se acaba la dinastía y en la guerra de sucesión española vienen los Borbones. Y este es un típico ejemplo de lo que son los Borbones. Carlos III, estos son descendientes de Luis XVI. El Estado soy yo y yo manejo las cosas como a mí me gustan. Entonces, él, en 1767, un 27 de febrero, firma en el Palacio del Pardo, en el Real Sitio del Pardo, la Real Pragmática de Instrucción, que dice: he mandado extrañar de mis dominios de América, India, Filipinas y demás adyacencias a todos los integrantes de la Compañía de Jesús, sacerdotes, coadjutores y legos, es decir, echa a todo el mundo. ¿Y qué razones da? Son muy divertidas. Agravísimas y otras justas y necesarias que reservo en mi real ánimo, como diciendo, porque es así. Bueno, son expulsados, pero es una expulsión así brutal, porque son arrancados, directamente llegan, cuando llega la orden, acá se cumple lo curioso, se cumple en todo el mundo rajatabla casi a las mismas fechas. Se mantiene todo en secreto, cosa que era tan difícil, hasta para mí en este momento es difícil decir que algo no trascienda. Bueno, esto no trascendió. Y lograron la expulsión en muy poco tiempo de absolutamente todos los jesuitas. Llegan acá a Santa Fe en julio, los encarcelan, no le dejan llevar nada más que un breviario. Con ellos se va Florian Pauque. Son enviados a Buenos Aires y de Buenos Aires embarcados a Europa. Pero eso pasa en todas partes. Y aquí en Argentina, el gobernador Bucareli, porque todavía éramos una gobernación, nombra a un tal Maciel para que se encargue de las temporalidades, es decir, las posesiones. Dice la mala lengua que las primeras y más importantes fortunas de Córdoba fueron lo de manejar las temporalidades. Y Maciel dice que fue escandaloso el manejo que hizo con las temporalidades acá en Santa Fe. Por supuesto que con la expulsión se pierde algo valiosísimo, porque se pierde, ¿no es cierto?, todos aquellos que manejaban los ámbitos de la cultura. No había otros que pudieran manejar el tema como manejaban los jesuitas, pero no solamente el tema material. Comienza la decadencia de absolutamente todas las misiones. Ninguna misión puede continuar más que en muy poco tiempo y comienza la decadencia, pero brutal, absolutamente brutal. Y bueno, el colegio queda librado a las manos de Dios. La iglesia cerrada muchos años, durante décadas, casi podría decir, no hay ningún tipo de educación. Se llama a los mercedarios y se les cede el edificio, esto de aquel momento, como para que, presten, ¿no es cierto?, la enseñanza de las primeras lenguas. No estoy hablando de la secundaria, las primeras letras. Y aún así, no se consiguió. Bueno, este es un poco, ¿no es cierto?, lo que era el colegio en aquel momento. Primero, las temporalidades eran de uso público. Entonces, por ejemplo, se vende la viña, se vende la huerta, se abre la calle nueva, que sería 25 de mayo, se abre y corta en dos la manzana. Todo eso va haciendo la fragmentación del primitivo
solar jesuítico. Y esto de alguna manera es la más antigua foto que se conoce del momento de cuando sería la reapertura del colegio en 1862. La reapertura del colegio es un hecho trascendente. Cuando cae Rosas, hagamos un poco de historia argentina, cae Rosas, nosotros tenemos, ¿a qué hora empecé yo? Porque no me voy a pasar. 7:40 más o menos. 7:40, bueno, tengo 10 minutos, a lo sumo. Cuando estaba en el momento, cae Rosas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos el gobierno de la Confederación Argentina. El gobierno de la Confederación Argentina, Urquiza tenía muy pulido trato con los jesuitas. Presidente de aquí convoca a los jesuitas para la apertura de un colegio. En la Argentina, lo que era... La Argentina no era tal cual uno la considera. La Confederación Argentina era un poco el centro del país, pero como lo tenemos ahora, excepto Buenos Aires. Entonces, había 3 colegios. El colegio de Concepción de Uruguay, que había fundado Urquiza, el de los padres bayonenses, y el de Córdoba, ¿no es cierto?, que era el viejo colegio jesuítico de Montserrat, que era, en su momento, no fue un colegio abierto, sino un colegio para la enseñanza de los novicios. Entonces, le ceden, ¿no es cierto?, todo este terreno a los jesuitas con el compromiso, ¿no es cierto?, de que comienzan las actividades educativas, y este es el colegio que se encuentran ellos. El mismo edificio que antes, lo que pasa que después de añares de mal manejo, porque allí funcionó la cárcel, un leprosario, la aduana de tabacos, el cabildo, los mercenarios estuvieron, es decir, hubo absolutamente de todo. El edificio nunca se mantuvo, era ruinoso en grado sumo. Por supuesto, ellos tienen que aplicar su sistema educativo, el rato estudió, comienzan con pocos alumnos, incluso también, pero algunos alumnos que habían venido de Uruguay, de la República Oriental del Uruguay. Porque ustedes no se olviden que además, cuando Paraná es capital de la Confederación Argentina, se crea la diócesis de Paraná, la diócesis paranaense. Como corresponde a cada diócesis, tiene que tener un seminario. Pues bien, ¿dónde se instala el seminario? Acá en Santa Fe con los jesuitas, porque eran los únicos que podían enseñar teología, moral, ética, todo lo que tiene que aprender un cura para ser tal. No había otra gente más que los jesuitas de Santa Fe. Esta es una de las fotos más antiguas, yo lo estoy tapando acá, una de las fotos más antiguas que se conocen de lo que podría ser la zona del museo. Fíjense ustedes que esto sería San Martín, calle del Comercio, calle de la Compañía, calle de la Merced. Y esto es General López. Al año siguiente de la reapertura, 1862, es decir, en 1863, se dice, se construyen a continuación de la sacristía, porque la sacristía están, la sacristía, la contrasacristía y la antisacristía es la misma que se hizo de la época de la colonia, no hay ninguna modificación estructural. Sí, por supuesto, está la boiserie que hizo posteriormente el hermano Faure y todo, pero a sacristía, dice, a continuación de la sacristía se hicieron aulas con dormitorios en el piso superior. Es decir, esto, donde está el museo actualmente, es además, lo primero que se reconstruye, ¿no es cierto?, luego de la reapertura del colegio, que se completa, ¿no es cierto?, con la construcción frente a la plaza, que ya la vamos a ver, de el segundo piso, porque presten atención que la primera foto es un solo piso y la entrada está próxima a la torre. Pero después van a ver que se construye un segundo piso y se modifica la entrada al colegio. Esto es una foto del 67. Es muy divertido leer lo que dicen. Dice, con los levitones que parecen de la guerra del Paraguay, porque en estos momentos nosotros en la Argentina estábamos con el tema de la guerra de la Triple Alianza. Entonces eran levitones, los chicos estaban vestidos en vez de guardapolvo
tampoco eran levitas, eran levitones que le bajaban hasta cerca de las rodillas. Bueno, es curioso, ¿no es cierto?, la vestimenta de los padres, pero ya se ve, por ejemplo, la típica arquitectura colonial. Tejas, tirantería de palma, ¿no es cierto?, y los grandes horcones de madera. Esta es una vieja foto del patio de los Naranjos. Cuando nosotros todos hemos leído a los 5 años en la Confederación Argentina que escribió Lina Bernard, la esposa del fundador de San Carlos, que dice, he recorrido, y dice así del Colegio de Inmaculada, he recorrido este inmenso edificio construido con la solidez típica de la arquitectura jesuítica, la tirantería de palma y la teja española, es decir, las palmas, ¿no es cierto?, los troncos de las palmas se usaban para sostener las tejas. Dice, y habla del jardín algo así diciendo la umbrosa y perfumada sombra de los naranjos que allá había, que lo había plantado un mercedario que había venido del Paraguay y que murió en 1848, así que estamos hablando de añares y añares. Esto es lo que yo le digo, que ese mismo año, ¿no es cierto?, el colegio muda, ¿no es cierto?, la puerta que se encontraba acá al centro del edificio se le construye otra planta. Entre el 71 y 74 gobernó Freire la provincia, y en ese periodo se construye la planta alta de lo que sería el ala sur del patio de los Naranjos. En esta parte inferior residieron algunos de los congresistas en 1853. Por esto se llamaban los Altos de Iriondo. Y esto que está acá arriba es un reloj de sol construido por un padre Cappelletti, pronuncio bien para que no me digan nada mis compañeras de italiano, Cappelletti como los Cappelletti, pero todo con doble, Cappelletti. Y si ustedes entran a Cappelletti van a ver que estudió con un tal padre Secchi, que era un genio de lo que era la astronomía. Estudió en Roma. Porque el colegio además tuvo, entre otras cosas, un observatorio. Sigamos adelante. Cuando yo hablo de lo umbroso, después de la construcción, fíjense ustedes la tirantería de palma, ¿no es cierto?, y las enredaderas, los jazmines, que trepan desde la planta baja hasta la alta. Por supuesto que los jesuitas practicaban y estimulaban mucho todo lo que era el estudio de las ciencias naturales, la mineralogía. Y por supuesto, hacían expediciones para recoger especímenes. Parte de estos especímenes fueron donados al Museo Nacional, al Museo Provincial Florentino Ameguino, ¿no es cierto?, acá de la ciudad de Santa Fe, en la época que era director Martínez de apellido. Los gabinetes de física y química. Fíjense en esta foto de 1876 y en 1873 un padre al iniciar las clases del año dijo, a este colegio necesita, para estar a la altura de los restantes del mundo, comenzar con las investigaciones de un observatorio. Y ahí se crea, comienzan a venir los aparatos de Europa. El observatorio de Santa Fe alcanzó tal relevancia, que se incluía en las observaciones nacionales. Y cuando se redujo el número en la provincia, solamente quedaron 2. El de Rosario y el de Santa Fe. Y este observatorio tramitó y generó la posibilidad de que en Santa Fe existiera la hora oficial. Nosotros hoy día que disponemos del reloj y de todos los medios, situaciones como esta nos parecen ridículas, pero no hay ninguna duda de que cuando uno lee, por ejemplo, que le brindaba la hora oficial a localidades lejanas
como las flores o rincón, o que por ejemplo desde la terraza del Obispado de Paraná con larga vista miraban, porque yo no voy a explicar cómo era el sistema, miraban para fijar la hora oficial, ¿no es cierto? Y cuando la hora del Paraná no coincidiera con la oficial, largaban sueltos en el diario, porque el reloj de la municipalidad estaba adelantado. Yo me he tomado el trabajo de ir a los diarios y ver que eso realmente era así. Nosotros no tenemos idea de lo que significaban ciertas cosas, como para saber, por ejemplo, que la hora oficial era algo impensado. Sobre la torre principal de la iglesia, que tiene una sola, de verdad, la torre principal, la única, había un gran caño que sostenía una bujía de mucho poder. Entonces comenzaba, cuando faltaban instantes, se prendía, se apagaba, se prendía, se apagaba. En la última pulsión de encendido de luz, al apagarse indicaba la hora oficial. Realmente hay que reconocer que tiene una inventiva sorprendente. Bueno, esto es un poco lo que yo les estaba contando de el observatorio. Este observatorio se encontraba en lo que sería 3 de febrero y 25 de mayo, en la esquina. La biblioteca, de 10 a 15.000 columnas al momento de la expulsión. ¿Ustedes tienen idea de que de 10 a 15.000 libros en 1776? Los gabinetes. Y esto era el seminario. En 1863 era el seminario, con gente que venía, porque obviamente ni siquiera en Uruguay había seminario, tenían que educarse acá. Esto vendría a ser la esquina sur-este del edificio. Acá sería 3 de febrero y acá 25 de mayo. Y esta piecita de acá hacia arriba sería parte de lo que se ve del otro lado como el observatorio. Acá se ven todos los bueno, Academia de Teresa Santa Teresa de Jesús, la Academia de Literatura, 1776 se inicia, 1873 me parece, Academia de Literatura. Las mentes más brillantes de Santa Fe pasaron por acá, empezando incluso por el poeta nacional del Uruguay, que fue Zorrilla de San Martín, el que escribió Tabaré, por ejemplo. Y esta pintura que se encuentra aquí es la que pintó Sor Josefa de Cruzella, Santa Teresa de Jesús, que se encuentra al fondo de la nave derecha de la iglesia. Bueno, estas poses son como para ella, son todas ampulosas, gente, digamos, creyéndose que parece que estuvieran por recitar a Becker, ¿viste? Con esa espiritualidad latente, esa fuerza, qué sé yo, y cerraron sus ojos que tenían abiertos, taparon su boca, esas cosas así terribles, pero es la Academia de Literatura, ¿no es cierto? Y en esta nos indica la importancia que tuvo y tiene la Academia de Literatura. En 1922 vino Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura, a clausurar las actividades de la Academia de Literatura. Es decir, cuando Jorge Luis Borges prologa las obras, no estuvo tan equivocado entonces a recordar a este hombre. Bueno, esto es 1912, ya estamos adelantando, porque ¿qué es lo que pasa? Comienza a haber cada vez más alumnos, había que hacer algo. O cambiar el edificio o tumbar y hacer nuevo. El problema era la propiedad del terreno. El terreno había sido cedido, no otorgado. Entonces en 1907 hay una ley provincial que otorga la posesión del terreno. Presten atención que esta foto está tomada desde la jirafa, lo que sería la patrulla de policía, la torre por la altura. Y allí se ve la chinesca. ¿No? 25 de Buenos Aires, sí. 25 de... No. Todo el mundo dice que se equivoca. Es General López. Porque esta casa para mí, en los frentes dan sobre General López, no sobre Buenos Aires. Comienza la demolición. Fíjense ustedes, estamos mirando desde el sur hacia el lado de la iglesia. A mí me raja el alma cuando yo veo que se tiró esto.
Mirando desde el Colegio de la Inmaculada hacia la plaza están las dos torres de la catedral. Este es el proyecto que hace un exalumno, Puig, de apellido, para el futuro edificio, que en líneas generales se construyó casi tal cual. Eso en 1912. Primero comienza por el frente sur. Fíjense que el frente sur, que sería todo este pedazo, se encuentra más terminado, incluso hasta el pretil. Esta parte no se encuentra terminada. Y está tomado desde la Casa de Gobierno, que también se encontraba en construcción. Ahora, como quien dice, estamos lo que podría ser el arzobispado, mirando hacia el colegio. Fíjense ustedes que coexiste el nuevo edificio, ya imponente, porque son dos plantas, ¿no es cierto?, y el viejo edificio colonial. Esa es la totalidad del frente sur, terminado ya, mirado, digamos, de lo que podría ser cerca del convento de San Francisco. Y fíjense que todavía subsiste, pervive, en el extremo derecho, aquí, parte de la torre, de la piecita del observatorio que yo les marqué un momento antes. El patio de los Naranjos, los alumnos haciendo ejercicio. Todavía se conserva los altos de Iriondo, pero ya está el edificio totalmente terminado. Lamentablemente, este hermosísimo ejemplo de la arquitectura colonial es demolido para dejar paso, ¿no es cierto?, a lo que es la Sala Garay. Acá se ven los arcos cuando lo están construyendo. Acá se ve, sin terminar, falta el techo, se ve todo lo que sería el pullman y están todos los alumnos sentados. Y acá está lo que sería el escenario, el colegio, el salón Garay, la Sala Garay, sin revocar. Y con esto termino. Esta es una foto de la década del 30. Yo pienso que el Colegio de la Inmaculada representa para todos un doble mensaje. Es un desafío, es una herencia, pero como todo tenemos que conocer y valorar. Es una unión entre materialidad y mensaje. Fíjense ustedes que esa plaza que está enfrente es una plaza que condice con la arquitectura que la rodea. Es como que nosotros creemos que la modernidad es lo mejor, que el cambio es lo ideal y que quizá hay que cambiar, modificar. Yo por ahí desearía fervientemente que cambiemos lo que hace falta, pero que valoramos y debemos valorar lo que significa, lo que está, ese patrimonio. El Colegio de la Inmaculada es un patrimonio que debemos conservar, que debemos valorar como edificio y como institución. Gente, ha sido un gusto que me hayan escuchado. Para mí fue una hermosa experiencia poder compartir con ustedes mis recuerdos y mis conocimientos. Gracias nuevamente.